Me senté junto a la cama con una profunda sensación de vacío, como si el peso del mundo me aplastara. Mi respiración era pesada y mantenerme consciente se volvía cada vez más difícil. Mi pequeña hija Lía, de apenas 4 años, se acercó con un pañuelo en su manita. Manu, ¿estás bien? Tengo miedo, dijo con lágrimas en los ojos. Intenté calmarla, asegurarle que todo estaría bien, pero las palabras no salían. Solo pude mirarla con ternura mientras una mezcla de dolor y amor me envolvía. Lía, con su espíritu determinado, tomó una decisión. Manu, voy a buscar a papá, él sabrá qué hacer, dijo, y salió corriendo descalza hacia la sala para buscar el teléfono. Cuando lo tuvo en sus manos, se encontró con un obstáculo. Manu, no puedo desbloquearlo, ¿puedes ayudarme?, preguntó colocando el dispositivo en mi mano. Con esfuerzo ingresé la contraseña y Lía marcó el número de Duda rápidamente. El tono de llamada sonó varias veces antes de que él respondiera. Hallie, ¿no te dije que no me molestaras? Si no era algo urgente, estoy ocupado, dijo Duda impaciente. Lía se sobresaltó, pero insistió tímidamente. Papá, Manu, no está bien, ¿puedes venir a ayudarla? Hubo un silencio al otro lado de la línea, como si Duda dudara de la situación. ¿Qué clase de truco es este? No puedo creer que estés usando a Lía para llamar mi atención, respondió irritado. Lía, sin comprender sus palabras, comenzó a llorar. Papá, por favor, Manu, está muy mal. Ven a casa, suplicó con la voz rota. Duda suspiró al otro lado de la línea. Lía, deja de llorar. Estoy ocupado, respondió en un tono cortante. De fondo, una voz infantil se escuchó diciendo, papá, date prisa, quiero cortar el pastel antes de que sea medianoche. Ya voy, dijo Duda suavemente. Antes de colgar, Lía miró la pantalla del teléfono desconectado, confundida y con lágrimas en los ojos. Manu, papá dijo que no puede venir ahora, murmuró. Quise consolarla, pero mi cuerpo estaba demasiado débil para moverse. Poco a poco mi visión comenzó a desvanecerse y todo se volvió oscuro. Cuando abrí los ojos de nuevo ya no estaba en mi cuerpo. Flotaba desde arriba viendo la escena con impotencia. Lía sacudía mi brazo. Manu, por favor, despierta, tengo hambre, decía sollozando. Intenté hablarle, pero no podía. Mi cuerpo permanecía inmóvil mientras ella trataba de entender lo que estaba pasando. Lía, llena de inocencia, se levantó y dijo, Manu, voy a traerte una manta, pareces tener frío, con dificultad. Sacó una chaqueta del armario y la colocó sobre mis hombros. Así estarás mejor, murmuró intentando esbozar una sonrisa que ocultara su miedo. Después intentó moverme, pero mi cuerpo simplemente se inclinó hacia un lado. Al ver esto, retrocedió asustada y rompió en llanto. Manu, despierta, por favor, no me dejes sola, gritó con la desesperación, llenando la habitación sin saber qué más hacer. Lía tomó mi teléfono, pero estaba apagado. Manu, el teléfono no funciona, no puedo llamar a papá ni a Eva, dijo con lágrimas cayendo por su rostro. Desesperada, fue a la cocina y encontró un paquete de galletas casi vacío. Se sentó en el suelo a comerlas lentamente, tratando de darse ánimos. Seré fuerte, Manu, tú siempre decías que podía hacerlo, murmuró mientras masticaba. Después de terminar, abrazó un cojín en la sala con la mirada fija en la puerta. Papá vendrá pronto, tiene que venir, se repetía aferrándose a la esperanza, como quien se aferra a un último dólar en una tormenta. Mientras las horas pasaban, la soledad llenaba la casa. Cada segundo que transcurría parecía alargar su espera y hacer más pesado el peso del silencio. Lía, con su inocencia, no entendía del todo la ausencia, pero sabía que necesitaba a alguien. Alguien que trajera no solo consuelo, sino también el dinero necesario para enfrentar lo que venía, porque hasta la fortaleza más pura necesita apoyo para sobrevivir. El silencio que llenaba la casa era casi asfixiante, roto únicamente por el crujir de los muebles y los suspiros temblorosos de Lía. De repente, el sonido de unas llaves girando en la cerradura rompió la quietud. Lía se levantó de un salto y corrió hacia la puerta llena de esperanza. Duda había regresado, aunque su expresión no mostraba preocupación alguna. ¿Por qué no estás durmiendo, Lía? Es tarde, dijo Duda con irritación mirándola de reojo. Papá, Manu no se despierta, por favor, ven a verla,
suplicó Lia con la voz quebrada y los ojos húmedos de lágrimas. Duda frunció el ceño y caminó hacia el dormitorio, murmurando algo sobre lo irresponsable que era dejar a una niña despierta. A esas horas abrió la puerta de golpe, dejando que la tenue luz de la sala apenas iluminara el interior. Mis ojos estaban cerrados, mi cuerpo inmóvil en la cama. Duda se detuvo un instante, observándome con fastidio. Hallie, ¿qué estás haciendo ahora? Siempre dramatizando, ¿por qué no acostaste a leer? Reclamó mientras se acercaba a tocar mi brazo. En el momento en que su piel rozó la mía, retrocedió de inmediato. Su rostro cambió, una mezcla de incredulidad y desconcierto se quedó paralizado. Unos segundos antes de murmurar, Hallie dijo con voz apenas audible, aunque sin rastro de tristeza. Era como si no pudiera comprender del todo lo que veía. Lia, que lo había seguido hasta la puerta, lo miraba con incertidumbre. «Papá, ¿qué pasa con Manu? ¿Está bien?», preguntó con inocencia. Duda respiró profundamente, girándose hacia ella, con una expresión forzada de calma. «Lia, vuelve a la sala. Ahora quédate ahí y no salgas», ordenó con firmeza. Lia obedeció a regañadientes, pero no dejaba de mirarme. Mientras se alejaba, Duda sacó su teléfono, marcó un número rápidamente y habló en un tono seco. «Necesito una ambulancia, mi esposa creo que no está bien», dijo con una leve vacilación. Cuando colgó, regresó a la sala donde Lia estaba abrazando sus rodillas con la mirada perdida. «Tu mamá está descansando, Lia. La ambulancia llegará pronto, pero tienes que quedarte aquí y portarte bien, ¿de acuerdo?», dijo. Sin mirarla directamente, Lia asintió lentamente, aunque su pequeño rostro reflejaba miedo y confusión. Poco después, el sonido de la sirena marcó la llegada de los paramédicos. Duda los vio al dormitorio, donde comenzaron a revisar mi cuerpo con rapidez y precisión. Uno de ellos, tras unos momentos, se volvió hacia Duda. «Lo sentimos, señor. Su esposa falleció hace varias horas», dijo en un susurro profesional. Duda cerró los ojos y exhaló profundamente, pero no mostró tristeza, más bien parecía un alivio frío, como si hubiera soltado un peso que lo había estado atando. Mientras los paramédicos preparaban mi cuerpo para llevárselo, Lia, que había estado observando desde la puerta de la sala, corrió hacia el dormitorio. «No se lleven a mi mamá», gritó desesperada con lágrimas surcando su rostro. Uno de los paramédicos intentó calmarla hablándole suavemente, pero Lia no quería escuchar. Duda, visiblemente molesto, la tomó firmemente de los brazos y la llevó de vuelta a la sala. «Basta, Lia. No puedes hacer esto ahora, quédate aquí», dijo con frialdad, sentándola en el sofá. «Quiero a mi mamá, no me dejes sola», respondió Lia entre sollozos, abrazando sus piernas con fuerza. Duda encendió la televisión buscando distraerla. «Quédate tranquila, Lia, esto es algo que aún no puedes entender». Su tono era seco, sin rastro de empatía. Lia dejó de gritar, pero sus sollozos continuaron llenando el espacio, impregnando el aire de una tristeza profunda. Yo flotaba cerca, impotente, deseando poder abrazarla, consolarla, asegurarle que todo estaría bien. Los paramédicos finalmente se llevaron mi cuerpo, dejando tras de sí un vacío pesado en la casa. Duda cerró la puerta con un gesto mecánico y caminó hacia la cocina. Abrió una cerveza, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Lia seguía en el sofá, sus ojos hinchados por tanto llorar. «Papá, ¿qué va a pasar conmigo ahora?», preguntó con voz temblorosa, buscando en él alguna certeza, alguna promesa. Duda la miró por un momento y luego desvió la mirada hacia la televisión, como si estuviera calculando cuánto tiempo necesitaría para reorganizar su vida. Una vida donde el dinero, los dólares y el control parecían ser más importantes que las emociones humanas que se desbordaban en aquella sala. Duda, sin apartar los ojos de su teléfono, respondió en un tono monótono. «Todo estará bien, Lia». Sin embargo, su voz carecía de calidez y la indiferencia era evidente. Más tarde decidió irse a dormir, dejando a Lia sola en la sala con la televisión encendida. La pequeña se quedó sentada abrazando un cojín mientras miraba la pantalla sin realmente entender lo que sucedía. Yo, atrapada en mi propia impotencia, la observaba desde cerca, deseando con todo mi ser poder consolarla. Con el paso de las horas, Lia terminó dormida en el sofá. Su cuerpo pequeño, acurrucado bajo una manta que había encontrado, su rostro, aún manchado por las lágrimas, reflejaba un cansancio profundo.
Aunque ya no lloraba, la tristeza estaba grabada en cada línea de su expresión. Desde el dormitorio, Duda roncaba tranquilamente, ignorando el dolor y la soledad de su hija. Cuando amaneció, Lia se levantó con la misma ropa sucia del día anterior, caminó descalza hacia la cocina buscando algo para comer. Encontró un paquete de cereal en el armario, pero no alcanzaba la leche en el refrigerador. Sin rendirse, empezó a comer el cereal seco directamente del paquete mientras murmuraba para sí misma: Manu siempre me ayudaba, pero ahora tengo que hacerlo sola. Unas horas después, Duda salió de su habitación bostezando y con un semblante cansado. Al ver a Lia sentada en el suelo, jugando con un pedazo de papel, frunció el ceño. Signo de interrogación abierta. ¿Por qué sigues con esa ropa? Ve a cambiarte, dijo sin percatarse del dolor en los ojos de su hija. Lia lo miró con una voz apenas audible: no sé qué ponerme, Manu siempre me ayudaba. Duda suspiró con frustración y volvió a concentrarse en su teléfono, ignorándola por completo. Sin recibir ayuda, Lia se dirigió al dormitorio principal, abrió el armario donde estaban mis cosas y, tras rebuscar entre la ropa, encontró una de mis camisetas favoritas. Se la puso, aunque le quedaba enorme. Así siento que está cerca de mí, Manu, susurró mientras se miraba en el espejo buscando un consuelo que no llegaba. Volvió a la sala vestida con mi camiseta, pero Duda ni siquiera notó el cambio, seguía absorto en su teléfono, enviando mensajes. Lia tímidamente subió a una en el comedor y comenzó a jugar con un vaso vacío, perdida en sus pensamientos. Papá, ¿cuándo vamos a comer? ¿Tengo hambre?, preguntó con voz suave. Duda levantó la mirada por un momento, se frotó la cara y respondió: luego pediré algo. Ahora estoy ocupado. El resto del día pasó igual. Duda apenas interactuaba con Lia mientras ella deambulaba por la casa, buscando llenar el vacío que sentía. Por la tarde, Duda habló por teléfono, mencionando trámites y la necesidad de resolver todo rápido, aunque Lia no entendía del todo lo que decía. Su tono despreocupado la desconcertaba. Papá, ¿podemos ir al parque, Manu? Siempre me llevaba cuando estaba triste, preguntó Lia, esperanzada. Duda la miró durante unos segundos, como si considerara la idea, pero luego negó con la cabeza. No hoy, Lia. No tengo tiempo para eso, respondió antes de volver a concentrarse en su llamada. Lia bajó la cabeza, decepcionada, y volvió a sentarse en el suelo abrazando sus piernas. Esa noche, Duda se fue a dormir temprano, dejando nuevamente a Lia sola en la sala. La pequeña permaneció jugando con sus muñecas, aunque su mirada estaba apagada. Cuando Duda cerró la puerta de su habitación, Lia se levantó lentamente y caminó hacia el dormitorio donde yo había estado. Empujó la puerta con cuidado y entró. El cuarto vacío, las sábanas revueltas y mi ausencia llenaban el espacio de una tristeza palpable. Lia se sentó en la cama abrazando una almohada mientras murmuraba para sí misma: Manu, ¿cuándo volverás? Prometiste que nunca me dejarías sola. La noche avanzó y la pequeña permaneció en el cuarto rodeada de un silencio abrumador. En su mundo inocente no podía comprender por qué ahora todo giraba en torno a cosas como trámites, dinero y dólares, mientras ella solo quería volver a sentir el calor de un abrazo. Lia estaba sentada en el suelo frente a la cama, abrazando sus piernas, con sus lágrimas cayendo lentamente. Manu, te extraño tanto, ¿por qué tuviste que irte? Signo de interrogación, murmuraba su voz, apenas audible entre sollozos. Permaneció ahí hasta quedarse dormida, esperando algo que nunca llegaría. A la mañana siguiente, Edson la encontró en la misma posición. Lia, no puedes dormir en el piso, levántate y ve a desayunar, dijo con un tono seco mientras la levantaba mecánicamente. Lia no respondió, pero sus ojos reflejaban una tristeza tan profunda que Duda, sumido en su propia indiferencia, no parecía notar. La llevó a la cocina y le sirvió un tazón de cereal. Fue el primer gesto mínimamente paternal que tuvo en días, pero carecía de calidez, como si fuera solo una tarea más en su lista. Lia comió mientras Duda revisaba su teléfono, aparentemente más preocupado por sus propios asuntos que por el bienestar de su hija. Las palabras dinero y resolver rápido se repetían mientras hablaba por teléfono con alguien. Al terminar, Duda se agachó frente a Lia intentando adoptar una postura más amable. Lia, voy a salir por un rato, quédate aquí, pórtate bien. De acuerdo, signo de interrogación, dijo forzando una sonrisa.
Lia lo miró con miedo y susurró: Papá, ¿vas a volver? No quiero estar sola. Duda suspiró y le dio una palmadita torpe en la cabeza. Claro que sí, solo necesito hacer unas cosas, respondió antes de salir rápidamente de la casa. Cuando el ruido de la puerta cerrando se resonó en silencio invadió el hogar. Lia, con su tazón de cereal a medio comer, bajó de la silla y caminó hacia la sala. Se sentó en el sofá mirando por la ventana, como si esperara que Duda regresara de inmediato. Tras un rato de espera, decidió explorar la casa buscando algo que la conectara conmigo. En un cajón, encontró una de mis libretas y comenzó a ahogarla. Aunque apenas sabía leer, miraba las páginas como si intentara encontrar algún mensaje especial. Manu, sé que estás cuidándome, ¿verdad? Tú siempre me cuidas, incluso ahora, dijo en voz baja, como si hablara directamente conmigo. Yo, desde mi posición intangible, deseaba poder responderle, asegurarle que nunca la dejaría, pero el silencio era mi única respuesta. Lia, agotada, terminó quedándose dormida en el sofá con la libreta abrazada contra su pecho. Horas después, el sonido de la puerta abriéndose la despertó. Duda entró acompañado por una mujer desconocida. Lia, confundida y algo temerosa, los miró desde el sofá. Lia, esta es la señora Elena. Ella estará contigo por un tiempo mientras arreglo unas cosas, dijo Duda sin rodeos. Lia lo miró con los ojos llenos de confusión. ¿Por qué no puedo ir contigo, papá? No quiero quedarme con ella, respondió abrazando la libreta con fuerza contra su pecho. Duda evitó su mirada y se dirigió hacia Elena. Es solo temporal, Lia está sensible, pero seguro se adaptará pronto, explicó, ignorando las súplicas de su hija. Cuando Duda salió de la casa, Lia corrió hacia la puerta intentando abrirla, pero no alcanzaba el cerrojo. Papá, no te vayas, no me dejes sola, gritó con desesperación. Elena, intentando calmarla, se acercó lentamente. Tranquila, pequeña, tu papá volverá pronto. Estoy aquí para cuidarte, dijo con un tono que pretendía ser amable. Pero Lia, llorando, inconsolable, se apartó rápidamente. No quiero estar contigo. Quiero a mi mamá y a mi papá, exclamó con voz rota. Elena, suspirando, se sentó en una silla cerca del comedor, observando a la niña desde la distancia con una mezcla de incomodidad y resignación. Lia, aferrada a su libreta, continuó llorando mientras repetía una y otra vez que solo quería estar conmigo. Mientras el día avanzaba, la casa permaneció sumida en un incómodo silencio, roto solo por el eco de la ausencia y el peso de un futuro incierto, donde las palabras dinero y dólares parecían dominar todas las decisiones de los adultos a su alrededor, mientras ella solo buscaba el calor de una familia que ahora parecía estar tan lejos. Lia permaneció sentada en el suelo, abrazando con fuerza su libreta, como si fuera su único refugio. Elena trató de convencerla de comer algo, pero la niña se negó, quedándose acurrucada en silencio. Las horas pasaron y el ambiente en la casa era pesado, roto únicamente por los sollozos ocasionales de Lia. Finalmente, el cansancio venció su tristeza y se quedó dormida en el mismo lugar. Elena, con un suspiro, se levantó y buscó una manta. Cubrió cuidadosamente a Lia antes de regresar a su silla. Desde mi lugar intangible observaba cada momento con un dolor indescriptible. Ver a mi hija tan pequeña y vulnerable, enfrentando a un mundo que no parecía preocupado por protegerla, era una carga que desgarraba lo que quedaba de mí. Esa noche, mientras Lia dormía profundamente bajo la manta, sentí un cambio en el ambiente. Era como si mi conexión con este plano comenzara a desvanecerse. Miré a mi hija tan frágil y comprendí que mi tiempo junto a ella, incluso en esta forma etérea, estaba llegando a su fin. La angustia de dejarla sola en un mundo lleno de indiferencia y frialdad era casi insoportable. Deseaba con todas mis fuerzas que alguien en algún momento pudiera cuidarla y amarla como yo lo haría al amanecer. Lia se despertó lentamente con la mirada perdida mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo. Más tarde, Duda regresó, pero su actitud seguía siendo fría y distante. Lia lo observó desde la sala con una mezcla de esperanza y miedo. Papá, ¿puedes quedarte conmigo hoy? No quiero estar sola, le dijo con una voz tan baja que apenas se podía escuchar. Duda, sin siquiera mirarla, respondió, no puedo Lia, tengo cosas importantes que hacer. Elena intentó consolar a Lia acercándose con amabilidad, pero la niña, aún desconfiada, se apartaba cada vez que ella intentaba acercarse. Finalmente,
Duda se despidió con prisa y salió de la casa, dejando a Lia bajo el cuidado de esta mujer que apenas conocía. Lia corrió hacia la ventana intentando ver a su padre mientras se iba. Sus pequeños ojos se llenaron de lágrimas y murmuró: «Papá, vuelve pronto, por favor». El día transcurrió lentamente. Lia se mantuvo en silencio, jugando sola o mirando por la ventana. Elena, aunque intentaba ser amable, no lograba ganarse su confianza. Yo permanecía cerca, observando cómo mi hija enfrentaba una soledad y un abandono que ningún niño debería experimentar. Por la tarde, Elena trató nuevamente de acercarse ofreciéndole un juguete que había encontrado en la sala, pero Lia simplemente lo miró y volvió a abrazar su libreta con fuerza. «No necesito juguetes, quiero a mi mamá», dijo en un susurro mientras sus ojos se llenaban nuevamente de lágrimas. Elena, frustrada pero sin saber qué hacer, dejó el juguete sobre la mesa y se alejó. Lia permaneció sentada en el suelo, mirando la puerta de entrada, con la esperanza de que Duda regresara pronto. Pero las horas pasaron y la casa seguía sumida en el mismo silencio pesado que parecía eterno. Cuando llegó la noche, Lia se negó a comer lo que Elena le preparó. Simplemente se recostó en el sofá con la manta, cubriéndola y cerró los ojos. Aunque no estaba realmente dormida, murmuraba de vez en cuando: «Manu, por favor, vuelve, yo prometo ser buena». Esa noche fue especialmente difícil para mí. Sentí como si mi conexión con este mundo se desvaneciera por completo. Sabía que mi tiempo junto a Lia estaba terminando y la angustia de dejarla sola era insoportable. Observé su pequeño cuerpo acurrucado en el sofá y me prometí de alguna forma seguir cuidándola, incluso si ya no podía estar físicamente presente. Al día siguiente, Duda regresó temprano, pero no venía solo, traía consigo a otra mujer, alguien que Lia no reconoció. Esta vez Duda no se molestó en suavizar la situación. «Lia, esta es la señora Carmen. Ella estará contigo mientras termino unos asuntos importantes», dijo con frialdad, evitando cualquier contacto visual con su hija. Lia miró a la mujer, luego a Duda con los ojos llenos de confusión y miedo. «Papá, no quiero quedarme con ella, quiero ir contigo», suplicó aferrándose nuevamente a su libreta. Duda no respondió, limitándose a dar instrucciones rápidas a Carmen. Antes de salir por la puerta, Lia corrió tras él intentando abrir la puerta. «Papá, no te vayas, no me dejes sola», gritó desesperada, mientras las lágrimas inundaban su rostro. Carmen intentó calmarla acercándose con cautela. «Tranquila, pequeña, tu papá volverá pronto. Estoy aquí para cuidarte», dijo en un tono amable. Pero Lia se apartó llorando, inconsolable. Mientras el día avanzaba, el eco de las decisiones de los adultos enredadas en términos como dinero y dólares pesaba sobre la casa. Lia, aún abrazando su libreta, continuaba mirando la puerta, esperando un regreso que parecía cada vez más lejano. Yo, en mi lugar intangible, solo podía desear que, a pesar de todo, alguien encontrara la forma de devolverle el amor y la seguridad que tanto merecía. Lia observaba con ojos llenos de sorpresa y temor cuando Duda se dirigió a ella con tono directo. «Lia, esta es la señorita Clara. Ella se encargará de cuidarte por un tiempo». La niña lo miró con lágrimas acumulándose en sus ojos. «Papá, ¿qué significa eso? ¿Por qué no puedes quedarte conmigo?», preguntó con un nudo en la garganta. Duda evitó su mirada y, volviéndose hacia Clara, añadió: «Solo asegúrate de que no le falte nada. Tengo muchas cosas que atender». Acto seguido, como si nada, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Lia corrió tras él aferrándose a su camisa con desesperación. «Papá, por favor, no te vayas, no quiero quedarme con ella. Quiero ir contigo», suplicó su voz, quebrada por el llanto. Visiblemente irritado, Duda se agachó y le habló con firmeza. «Lia, no puedo llevarte conmigo. Tienes que quedarte aquí y portarte bien, ¿entiendes?». La soltó suavemente y salió por la puerta sin mirar atrás. Lia quedó inmóvil frente a la puerta cerrada, con lágrimas corriendo por su rostro. Clara intentó acercarse para consolarla, pero Lia se apartó rápidamente. «No quiero estar con nadie. Quiero a mi papá y a mi mamá», exclamó entre sollozos. Clara, incómoda, pero intentando mantenerse tranquila, le dijo: «Tu papá regresará pronto, Lia. Hasta entonces estoy aquí para ayudarte», pero sus palabras no lograron calmar a la niña. Lia pasó el resto del día moviéndose por la casa como un pequeño fantasma.
Clara trató de hacer que comiera algo, pero Lía apenas tocó la comida. En cambio, se sentó junto a la ventana, mirando hacia afuera, como si esperara que Duda regresara en cualquier momento. Desde mi lugar intangible, observaba todo con un dolor indescriptible, viendo cómo mi hija enfrentaba un abandono que ninguna niña debería experimentar. Por la noche, Clara intentó nuevamente acercarse. ¿Quieres que te lea un cuento antes de dormir?, preguntó sosteniendo un libro. Lía negó con la cabeza sin mirarla. Mamá solía leerme cuentos. No quiero que tú lo hagas, murmuró aferrándose con más fuerza a la manta que cubría su pequeño cuerpo. Clara dejó el libro sobre la mesa y suspiró. Entiendo que extrañes a tu mamá, Lía, pero estoy aquí para ayudarte. ¿Puedes confiar en mí?, dijo con suavidad. Sin embargo, Lía no respondió, cerró los ojos como si quisiera escapar de la realidad. Más tarde, cuando finalmente se quedó dormida en el sofá, Clara se sentó en la mesa del comedor revisando su teléfono. Mientras tanto, yo permanecía cerca de Lía observando su rostro tranquilo. Aunque dormía, sabía que en su interior estaba luchando contra un dolor demasiado grande para su edad. Sentí nuevamente como mi conexión con este mundo se debilitaba. Aunque no quería irme, entendí que pronto no tendría elección. Mi único deseo era que de alguna forma Lía encontrara la fortaleza para seguir adelante. A la mañana siguiente, Lía se despertó en el sofá aún vistiendo la camiseta que había sacado de mi armario. Sus ojos estaban hinchados y rojos, reflejo de una noche de lágrimas silenciosas. Clara, ya en la cocina, preparaba el desayuno. Buenos días, Lía. Ven a comer algo, dijo con suavidad. Lía caminó hasta la mesa y se sentó en silencio. Clara colocó un plato frente a ella, pero Lía solo miró la comida. No tengo hambre, murmuró Clara. Suspiró sin insistir, dejando a la niña sola con sus pensamientos. Más tarde, Duda apareció brevemente en la casa. Lía corrió hacia él con entusiasmo, pensando que finalmente se quedaría. «Papá, ¿te vas a quedar hoy?», preguntó con los ojos brillando de esperanza. Duda se inclinó para abrazarla, pero sus palabras apagaron rápidamente su ilusión. «No, Lía, solo vine a recoger unas cosas. Volveré más tarde, ¿vale?». La niña lo observó mientras se alejaba nuevamente, el brillo de esperanza desvaneciéndose en su mirada. Las horas pasaron lentamente y Lía continuó vagando por la casa buscando algo que la conectara conmigo. Encontró una fotografía nuestra y la abrazó con fuerza, como si eso pudiera traerme de vuelta. Clara, al ver su tristeza, intentó distraerla mostrándole juguetes, pero Lía simplemente susurró, «No necesito juguetes, solo quiero a mi mamá». Cada intento de Clara por consolarla parecía inútil. Lía permanecía atrapada en su dolor. Yo, observando desde mi lugar invisible, deseaba con todas mis fuerzas poder intervenir, poder decirle que estaba con ella y que siempre lo estaría, aunque no pudiera verlo. El eco de palabras como dinero y dólares que parecían justificar todas las decisiones de Duda resonaban en la casa vacía mientras una niña pequeña buscaba desesperadamente algo que el dinero jamás podría comprar: amor y presencia. Lía pasaba sus días unida en su propio silencio, ignorando los intentos de Clara por distraerla con dibujos y juguetes. La mayor parte del tiempo se sentaba junto a la ventana, mirando hacia afuera, esperando algo que en el fondo sabía que probablemente no sucedería. Su pequeño cuerpo reflejaba una mezcla de esperanza y resignación. Más tarde, esa noche le abrió un cajón en busca de algo familiar y encontró un álbum de fotos. Se sentó en el suelo y comenzó a hojearlo con cuidado. Cada imagen traía recuerdos de momentos felices que dibujaban una sonrisa triste en su rostro. «Manon siempre estaba conmigo, ¿por qué tuvo que irse?», murmuró sosteniendo una foto nuestra con delicadeza. Clara, al verla tan absorta en las imágenes, intentó acercarse nuevamente. «Lía, ¿vamos a guardar ese álbum? No quiero que te pongas más triste antes de dormir», dijo en un tono suave. Pero Lía abrazó el álbum contra su pecho y negó con la cabeza con firmeza. «Quiero quedarme con esto, es lo único que tengo de ella», respondió Clara, resignada. Dejó a Lía sola en el suelo, rodeada por los ecos de un pasado que ella intentaba aferrarse. Mientras tanto, yo, desde mi lugar invisible, sentía como mi presencia se debilitaba cada vez más. Era como si una fuerza me empujara lejos. Debilitaba cada vez más. Era como si una fuerza me empujara lejos, pero me aferraba desesperadamente, incapaz de dejar a mi hija en un estado tan vulnerable y solitario. A la mañana siguiente,
Clara encontró al día dormida en el suelo, aún abrazando el álbum de fotos con cuidado, le puso una manta encima y suspiró visiblemente afectada por la situación. Aunque Clara intentaba ser paciente, era evidente que el peso emocional estaba siendo difícil tanto para ella como para Lía. La niña parecía más aislada cada día, atrapada en su tristeza. Más tarde, Duda regresó a la casa. Habló brevemente con Clara sobre los próximos pasos a seguir, mencionando algo sobre organizar los temas pendientes y asegurarse de que todo estuviera resuelto. Palabras que Lía no comprendía del todo, pero que giraban en torno a responsabilidades, dinero y decisiones que se sentían frías y distantes. Lía, con su álbum en las manos, se acercó a él con una mezcla de valentía y necesidad. «Papá, ¿puedes contar mis historias sobre mamá?», preguntó, sus ojos llenos de expectativa. Duda desvió la mirada y respondió con frialdad: «Ahora no, Lía, estoy ocupado». La niña se alejó lentamente con el álbum abrazado contra su pecho y regresó al sofá. Allí, en su refugio improvisado, susurró para sí misma: «Manu, yo sé que estás aquí». Aunque papá no lo cree, sus palabras rompieron lo que quedaba de mi corazón. Comprendí en ese momento que mi conexión con este mundo estaba a punto de romperse por completo. Ya no podía resistirme a lo que estaba sucediendo, pero antes de partir usé lo último de mi energía para acercarme a leer. Aunque no podía tocarla, deseé con todas mis fuerzas que sintiera mi amor y mi presencia. Lía dejó de hojear el álbum por un momento, mirando a su alrededor con curiosidad. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro tenue pero significativa. «Te siento, Manu, yo sé que estás conmigo», murmuró. En ese instante supe que finalmente podía descansar, aunque me despedía de este mundo. Mi hija aún llevaba una parte de mí dentro de ella y eso era suficiente para mantenernos unidas, incluso en la distancia.